análisis. Bien. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Hay preguntas? Por ahora no. Bueno, se entendió entonces. Pasemos a las anemias. La anemia entonces también es una condición que sitúa a la paciente anémica en el grupo de alto riesgo. Sabemos que existe un aumento de volumen sanguíneo a expensa del volumen plasmático en el embarazo y en detrimento del volumen globular que se diluye en el mismo y genera una hemodilución que se manifiesta por una disminución de la hemoglobina, cuyo valor normal es 11 gramos por ciento en la gestación, y esta es la anemia que se denomina fisiológica. Pero también sabemos que en el embarazo hay una fuente importante de pérdida de hierro que aumenta las necesidades del organismo por compensar dicha pérdida. Para la madre, la pérdida principal proviene del hierro transferido al feto por difusión a través de la placenta, ¿sí? Y a partir de la 6ª semana de gestación, el feto inicia la demanda de hierro a partir de la madre. Por lo tanto, debemos iniciar, ¿sí? La paciente debe iniciar con una buena hemoglobina y mantenerla con la ferroterapia hasta el final del embarazo para que no le falte. Bien. Las anemias se van a clasificar en anemias asociadas con el embarazo, donde vamos a tener 5 anemias, que ustedes tienen que hacer un cuadrito sinóptico, en realidad no es tan difícil, y vamos a tener las anemias ferropénicas, que son las más frecuentes del embarazo, es por carencia de hierro, que va a depender de la ingesta de hierro, del aumento de los requerimientos en el feto, de los defectos de absorción, de las hemorragias que sufra la embarazada en los distintos estadios del mismo embarazo, y de la ferropenia preexistente, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto cuál es la anemia más frecuente en el embarazo, es la ferropénica. Bien. Luego están las anemias, las segundas anemias asociadas al embarazo, que son las anemias por carencia de ácido fólico, que origina la anemia llamada megaloblástica, y la mayor parte de la deficiencia del ácido fólico va a estar en relación con la carencia alimentaria. Por eso es que vamos a ver que el hierro aportado en la ferroterapia de la embarazada es en forma de complejo, con el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12, y en algunos momentos también hay complejos que tienen también vitamina C. Pero básicamente es hierro, ácido fólico y vitamina B12. Y la anemia por carencia de vitamina B12 también es por carencias alimentarias o síndromes de mala absorción, ¿sí? Y por eso es que se administra hierro a la embarazada en forma de complejo con estos dos últimos elementos. Y la cuarta anemia asociada al embarazo es la anemia por carencia de vitamina C, ¿sí? Su déficit en el embarazo se debe a los procesos infecciosos, ¿sí? Como, por ejemplo, los urinarios. O sea, podemos aportar vitamina C cuando tenemos infecciones urinarias. Y la última de las anemias asociadas al embarazo son las anemias por carencias proteicas, que se debe a los trastornos nutricionales, porque estas se combinan con las de déficit de hierro. Entonces, podemos tener anemias por carencias proteicas, sobre todo por carencias nutricionales, pero las 3 primeras son las más frecuentes. Bien. La segunda clasificación son las anemias dependientes del embarazo, ¿sí? Y acá vamos a tener 3. La anemia de la gestación, que es por un déficit del metabolismo de la vitamina B12, que origina una anemia hipercrómica y macrocítica. La anemia pernicioide gravídica, que es transitoria y desaparece con la terminación del embarazo, y se debe a la deficiente absorción de la vitamina B12 a nivel de la mucosa gástrica. Y una anemia hiperplástica del embarazo, que es rarísima
En realidad yo estas dos nunca las vi, es rara y el tratamiento de la misma es la transfusión de sangre. Y de las anemias coincidentes con el embarazo, tenemos la anemia hemolítica de la gestación. Esta es porque tenemos una disminución de la vida media de los hematíes, y dentro de ello podemos tener la anemia de las células falciformes, la talasemia y la anemia hemolítica aguda, que suele agravarse en la gestación. Las leucemias, la asociación de leucemia y embarazo es rara. La leucemia aguda generalmente aparece en los últimos meses del embarazo, porque si aparece en los primeros, conduce al aborto. Y el tratamiento de la leucemia es uno de los problemas éticos que tiene el embarazo, y es muy delicado el tratamiento de la leucemia en el embarazo. Y en la leucemia mieloide, esta es rara, y el embarazo influye desfavorablemente transformándola en una leucemia aguda. Bien. Luego tenemos la enfermedad de Hodgkin dentro de las anemias, ¿sí? Esta enfermedad predomina entre los 15 y los 30 años aproximadamente en la población, tiene frecuentes remisiones y prolongadas remisiones, y la curación es del 90%, favorece su asociación con el embarazo. El embarazo, mientras realiza tratamiento para esta enfermedad, aumenta el riesgo de malformaciones embriofetales, por lo que la contracepción debe ser prolongada. Yo vi una sola paciente con enfermedad de Hodgkin hace ya, yo diría, 15 años, y fue directamente al óbito. Este paciente ingresó con 22 semanas, hizo un derrame bilateral de pulmón, y luego perdió el feto y terminó falleciendo la madre. Llevaba un año de remisión y bueno, se activó con esta enfermedad. Una sola vez era residente. La púrpura trombocitopénica es una rara, la forma idiopática, complicación en el embarazo. Los fetos nacen prematuramente y esa es la causa principal de la muerte fetal, y la embarazada debe ser monitorizada cuidadosamente durante la gestación porque tienen muy alto riesgo. También tuve una paciente que perdió 12 embarazos hasta que logró finalmente una gestación también prematura, pero controlada en Córdoba. Directamente la derivé a Córdoba. Nació acá la niña, pero la derivé al tratamiento en Córdoba, a que le lleven el embarazo y la traten en Córdoba, porque bueno, fueron dos situaciones. En la primera no se supo, yo la mandé a estudiar cuando tuvo la primer pérdida, y ahí surge dos tipos de enfermedades, una el síndrome antifosfolipídico y otra el lupus. Por supuesto tenía 12 enfermedades en una. Mucho no conozco de la segunda, pero sí sé que en el segundo embarazo ella estaba tratada por el hematólogo, él es el que conducía el embarazo. Llegamos a las 31 semanas, hizo un desprendimiento de placenta, y bueno, la bebé no sobrevivió, falleció 2 o 3 días después, y bueno, ya en el tercer embarazo, para colmo periodo intergenésico corto, se había quedado embarazada muy prematuramente, así que la derivé directamente a Córdoba, tanto para el tratamiento hematológico como para la conducción del embarazo. Y bueno, logró un embarazo, por supuesto. Yo la controlé los primeros meses, y junto con Córdoba, por la pandemia, y luego, bueno, ya nació acá la bebé, por supuesto prematura, ¿no? Pero sobrevivió, y bueno, no sé cómo estará ahora, hace mucho que no le pregunto cómo está. No sé en el caso de qué me preguntan si se hace la monitorización. Y ante la pérdida de un embarazo, en el aborto, cuando uno diagnostica aborto recurrente, siempre hay que estudiar a las pacientes por la posibilidad de que sea alguna enfermedad hematológica como esta.
Yo a ella la mandé en el primer embarazo porque lo sospeché y acerté, por supuesto. En el segundo embarazo venía todo perfecto, veníamos monitorizándola perfectamente, pero ¿qué pasó? Para mí ahí hubo un error. Ella no le avisó ni a la hermana, ni a mí. La hermana le quedan, no sé, creo que se recibió de médica la hermana, no nos avisó que tenía unos hematomas en los brazos, no nos avisó. Y para mí ahí había un desfasaje de este tratamiento que estaba haciendo con Clexane. Para mí, hizo un desprendimiento de placenta, ¿no? No fue un body lock, no se murió el feto dentro de ella, porque actuaron muy a tiempo. La hermana la llevó al hospital, se la operó rápidamente, pero la bebé duró 3 días, ¿no? La pérdida fue muy, muy importante. Bien, y la esplenectomía se puede hacer en el embarazo. De hecho, el año pasado el anteaño pasado tuve una esplenectomizada por un accidente. El embarazo anduvo perfectamente. Estuvimos, por supuesto, con hemoglobina baja, la mandé al hematólogo y, por supuesto, anduvimos perfectamente. Así es que puede usarse corticoides en el embarazo, así que no hay problema. La vía de terminación en estas patologías tan severas, dicen que es el parto vaginal, porque la cesárea puede haber hemorragias graves por los trastornos de la coagulación severos que tienen. Pero bueno, como les digo, son enfermedades que no son tan comunes, pero que pueden alterar, ¿sí?, la evolución de un embarazo, de un embarazo. Y generalmente los trastornos más que nada son los debidos a la prematurez de estos fetos que pueden fallecer dentro de la madre, ¿no?, por las complicaciones hemorragíparas que estas mujeres tienen. Muy bien, terminamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doc, el test de HIV, ¿en qué trimestres del embarazo los piden? ¿Solo En el, una vez? O, en el primero y en el último. bien, bien. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a operación cesárea. ¿Qué es la operación cesárea? Y bueno, es la interrupción o el parto por vía abdominal. Esta operación cesárea tiene indicaciones que son absolutas y relativas. Las indicaciones absolutas son aquellas cuando no se puede realizar un parto por vía vaginal, ni siquiera con feto muerto. Y las indicaciones relativas se consideran cuando no se cumplen las condiciones para efectuar el parto por vía vaginal. Y vamos a verlas y vamos a analizarlas. Dentro de las indicaciones absolutas de cesárea, vamos a dividirlas en de origen materna, de origen fetal y de origen ovular. Las de origen materna son, si las quieren anotar, 2 o más cesáreas anteriores, ¿sí?, rotura uterina actual o en parto anterior, y el cáncer de cuello de útero. La retracción uterina nunca la vi. Cáncer de cuello de útero. De origen fetal, la situación transversa, que es aquel feto que tiene uno de sus polos, el cefálico a un lado de la madre, está, digamos, el feto ubicado, ¿sí?, transverso con respecto al eje longitudinal de la madre, ¿no? Sería esa la de origen fetal, porque prueba de forceps fracasada no hacemos forceps, eso lo sabemos. Y las de origen ovular serían la única, la placenta previa oclusiva total. Es decir, que si yo quiero resumir estas indicaciones absolutas de cesárea, las resumiría así: 2 o más cesáreas anteriores, rotura uterina, cáncer de cuello de útero,
situación transversa y placenta previa oclusiva total. Es decir, que las indicaciones absolutas son sí o sí van a cesárea. Esa es lo real. No pueden ir a parto. Pero bueno, a mí me ha pasado en 2 oportunidades dobles cesáreas anteriores que tuve que hacer parto porque era más peligroso volver al feto hacia la cavidad uterina que realizar un parto. Y por suerte, las 2 veces me fue muy bien, porque traté de conducir el parto correctamente y por supuesto no realizando movimientos ni maniobras bruscas y por supuesto llegaron a feliz término, pero el problema serio es la rotura del segmento, ¿sí? Donde se encuentran las cicatrices de las 2 cesáreas anteriores. En los 2 casos, por suerte, me fue muy bien y no hubo dehiscencia de herida después del parto, tuve suerte. Pero en otros casos no hubo tanta suerte. Bien, y las indicaciones relativas, entonces, pues son aquellas en donde no se cumplen las condiciones para poder realizar un parto por vía vaginal. Vamos a tener de origen materna la estrechez pélvica. La estrechez pélvica, ya le hemos dicho, es el sinónimo de distosia ósea, ¿no? Entonces, si yo diagnostico una estrechez pélvica en algún momento de la vida reproductiva de la mujer, es para toda la vida. Quiere decir que no puede ir a un parto por vía vaginal. Pero a veces nos encontramos con ciertos inconvenientes y malos diagnósticos, ¿no? Porque nos pasó, teníamos una paciente que medía menos de 1,50 m, ¿no? Pero tenía unas caderas tan importantes que tenía todos sus partos por vía vaginal. Todos sus partos por vía vaginal, ¿no? Nadie creía, como 5 tuvo, nadie creía que con ese diagnóstico previo podía tener sus niños, ¿no? Siempre estábamos, por supuesto, pero tenía una buena cadera y los niños eran pequeñitos como ella, así que tranquilamente pudo parir por vía vaginal. Por eso es relativa, ¿no? Pero cuando uno diagnostica estrechez pélvica, ya nadie le va a hacer un parto por vía vaginal, ¿sí? La diabetes, una enfermedad metabólica que en el embarazo puede complicarse, sí, esta diabetes, los controles metabólicos vienen estables, la paciente no ha presentado complicaciones, el feto viene creciendo acorde a la edad gestacional sin ninguna complicación, y la paciente tiene partos vaginales previos, o tiene una cesárea previa, pero desea un parto vaginal, se puede hacer, por supuesto, con una buena conducción del parto. El desprendimiento prematuro de placenta enorme inserta, por supuesto, yo lo pondría dentro de lo absoluto, porque hoy es absoluto. O sea, cuando uno hace un diagnóstico de desprendimiento de placenta, va a cesárea, es la manera de sacar al feto que no se muera, ¿no? Porque va a depender del porcentaje de desprendimiento de la placenta o de la superficie placentaria, las complicaciones que puede llegar a tener este feto, y la más grave es el óbito fetal. Dentro de las disdinamias y la distosia cervical, bueno, la distosia cervical tiene una relación directa con las disdinamias, ¿no? con las alteraciones de la dinámica uterina o de la frecuencia de las contracciones, ¿no? Por lo tanto, si tenemos hipodinamia, podemos probar un parto por vía vaginal si las condiciones obstétricas están dadas, y bueno, si realmente la hipodinamia se diagnostica, pero se puede quizás revertir una hipodinamia. Una hiperdinamia también hay protocolos de rescate, ¿no es cierto? Se podría también corregir, pero bueno, siempre estar atento a la posibilidad de tener que pasar a un parto por cesárea. La inducción del parto fracasado, sí, la inducción de un parto fracasado, cuando estamos induciendo un parto y no llega a dilatar, bueno, también se lleva cesárea.
la preeclampsia puede ir a un parto vaginal, siempre que las condiciones obstétricas estén dadas, la paciente tenga partos previos y la enfermedad esté controlada, no sea una preeclampsia grave, porque en la eclampsia directamente vas a cesárea, no podés, si en la eclampsia son las convulsiones, el último estadio prácticamente evolutivo de una hipertensión, hay más, y incluso hasta el óbito llega, pero la eclampsia son las convulsiones, la presencia de las convulsiones, de la afectación cerebral del sistema nervioso central por la hipertensión, que es muy grave, y por supuesto generalmente se finaliza el embarazo por cesárea. La primiparidad tardía, hoy todos cuestionan el por qué Pampita a los 43 años fue un parto vaginal y yo no puedo. Eso es lo que te dicen. Pero, por ejemplo, una primiparidad tardía, es decir, una mujer, yo tengo ahora una paciente de 43 años, primer embarazo. Por supuesto que no me cuestionó que quiere ir a parto, pero ustedes imagínense si sucede algo en el parto y qué posibilidades tiene la paciente de volver a embarazarse, de volver a embarazarse. Y bueno, Pampita tuvo 5 o 6 hijos, con esta nena creo que son 6, y todos por parto por vía vaginal. Todos partos por vía vaginal, o sea que con 43 años está bien, pero se probó, ¿sí? Y la mínima complicación la iban a pasar a una operación cesárea, ¿no? Digan que todo salió perfecto. Siempre recuerdo el caso que yo ahí dejé un tiempito de hacer guardias, porque me pareció que me dio un poquito de miedo, que fue cuando llegaron las obstétricas a la provincia, y se decía que se venía el parto en el hogar, ¿no? El parto domiciliario. Y bueno, siempre me acuerdo que la nieta de Mirta Legrand iba a tener, creo que su tercer hijo o su segundo hijo, con el actor chileno, y decidieron tener un parto domiciliario, y por supuesto se complicó, era una bolsa rota, se complicó y el feto llegó muerto a la clínica, es decir, no pudieron salvarlo, ¿no? Entonces, ahí me acuerdo se planteó eso, ¿no? Que los partos domiciliarios no tienen el respaldo, ¿sí?, de un quirófano para poder tomar la decisión rápidamente de poder realizar una operación cesárea. Y siempre recuerdo a ese niño, Renzo se llamaba, que falleció por complicaciones en el parto domiciliario. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, siempre hay que estar respaldados por un quirófano para poder realizar una operación cesárea. Los tumores previos, como tumores previos hablamos de la miomatosis uterina, los fibroleiomiomas, hablamos de tumores anexiales, tumores de ovario, que puedan localizarse por delante de la presentación y provocar una distosia que no permita bajar, ¿no es cierto?, la presentación. Pero bueno, se puede probar, salvo que esté totalmente diagnosticado, que ocupan el segmento u ocupan el estrecho superior y no va a permitir el paso del feto a través del canal del parto. Enfermedades concomitantes con el embarazo, como la hipertensión, la tuberculosis, las nefropatías, las cardiopatías, el HIV, y bueno, el HIV es condición absoluta, es cesárea, pero a veces, ¿por qué la ponen dentro de relativa? Porque a veces hay mujeres que no conocen su estado serológico, ha pasado, y de pronto tienen, ¿no es cierto?, condiciones obstétricas adecuadas, y bueno, no se controlan el embarazo, y van a parir de esa manera, ¿no? Pero es una condición absoluta, ya lo vimos, de cesárea.
El resto va a depender, por supuesto, del estadio evolutivo de estas enfermedades. La esterilidad primaria, aquellas mujeres que buscan durante años embarazarse, es relativa, porque una esterilidad primaria, la paciente no tiene hijos previamente, y bueno, hay que ver las condiciones, ¿no? El agotamiento materno es relativa, pero si uno diagnostica el agotamiento materno, es una condición de cesárea también. Dentro de las causas de origen fetal, tenemos el sufrimiento fetal agudo. Si uno diagnostica sufrimiento fetal agudo, por supuesto, debemos hacer una operación cesárea, ¿no? Me pasó a mí una vez, era residente, y había meconio agudo, cuando rompemos bolsa, y faltaba impresionante todavía, pero la madre tenía como 3 o 4 partos previos. Entonces me senté al lado, y le vi, y hice el parto en poquito tiempo. Y gracias a Dios salió todo bien. Pero ojo con el sufrimiento fetal agudo, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones en el momento. El parto en pelviana, como les digo, hoy es condición absoluta de cesárea. La situación transversa, lo mismo, pero está como relativa porque, por ejemplo, la situación transversa puede iniciar el embarazo así y luego corregirse, ¿no? Pero no se hacen ya maniobras para volver a la posición al feto, así es que generalmente se realiza una operación cesárea. El embarazo prolongado, hay que ver las condiciones, por supuesto, obstétricas y la posibilidad de una inducción, pero bueno, de acuerdo a las condiciones, cada uno, ¿no? En realidad, las condiciones van a depender de la paciente, ¿no? Y las presentaciones cefálicas deflexionadas, aquí de frente, la de Bregma, se puede hacer con una buena condición obstétrica. La de frente son las más deflexionadas, esas van a cesárea, y las de cara se podrían llegar a hacer, pero en realidad, si uno diagnostica una posición, una modalidad de presentación cefálica deflexionada, se indica cesárea. El embarazo múltiple, hoy también es una condición absoluta. La prosidencia de miembro, lo mismo, que es cuando uno se rompe bolsa espontáneamente y el niño está en posición pelviana y uno de los miembros sale a la vagina, ¿no? La enfermedad hemolítica, dependiendo del estadio evolutivo de la enfermedad. Las malformaciones fetales, también, pero por supuesto si van a provocar una distosia, por ejemplo el abdomen, aumentado el tamaño, en el caso de la gastrosquisis, que es ya la vamos a ver, que es digamos la persistencia del abdomen sin el cierre, ¿no? En la línea media, y que hace que tenga la hernia fisiológica y que no se cierre, no retorne al interior y se cierra la línea media. Es un defecto congénito y que puede, digamos, va a cesárea, no puede ir por vía vaginal. El feto muerto generalmente se lleva a parto normal, a parto vaginal, pero si la paciente tiene 2 cesáreas anteriores, por supuesto va a ser por cesárea, por eso es relativa. Y dentro de las de origen ovular, las placentas previas no oclusivas, toda placenta previa, aunque sea no oclusiva, va a cesárea hoy. La bolsa rota, la rotura prematura de membrana, de acuerdo a las condiciones, si hay una corioamionitis, puede ir a cesárea. La prosidencia de cordón, generalmente si uno la determina, la diagnostica en un trabajo de parto, va a cesárea. Y bueno, preguntas. Doc, en la modalidad podálica, ¿la completa y la incompleta van por cesárea? ¿Sí? Hoy se hace cesárea en los pelvianos, pero, yo hice un parto hace muy poco, podálico prematuro. No es que no se hagan, sí se hacen.
Pero, es decir, el médico legalmente no arriesga y lleva a cesárea, ¿se entiende? Tiene que haber condiciones muy importantes para que podamos realizar un parto pelviano. En primer lugar, no tiene que ser primigesta. Mujer que va a parir por primera vez no puede ir a un parto pelviano. ¿Por qué? Porque el canal del parto no está preparado. Ahora, mujeres que han tenido 2 partos previos, 3, 4, 5, 6, y la condición es una modalidad de presentación pelviana incompleta, puede ir a un parto. Pero, ¿cuál es el miedo? Es la retención de cabeza última, que la cabeza se deflexione y que en ese momento no pueda realizar las maniobras. A mí me pasó, me sorprendió un parto prematuro. Por supuesto tuve que hacerlo en la madrugada, y bueno, el problema fue la cabeza, porque no dilataba, había dilatado muy poco y eso había llevado a que los miembros salieran a la vagina. Por supuesto hubo que hacer el parto, ¿no? Por supuesto me fue bien, gracias a Dios, me fue bien. Al principio pensé que estaba todo mal, pero bueno, lo hicimos con mucho amor, con los nervios de punta, pero con mucho amor, y el niño hoy está para engorde ya, ¿no? Dio 32 semanas, 1,2 kg, la paciente, para mí era una bolsa rota, ingresó a la madrugada, una bolsa rota de varios días, porque ella refería que había estado internada por una fisura previa a la semana anterior. Para mí no tenía nada de líquido, y dilató así, porque claro, estaba la presentación pelviana, y al no tener líquido apoyó bien sobre el cuello, y cuando pudo dilató algo y salieron los miembros hacia hacia la vagina. Para mí fue tétrico, pero con buen resultado, ¿no? Por suerte. El niño está ya para engorde nada más, pero realmente era un prematuro, ¿no? Prematuro. He hecho varios prematuros podálicos, pero en realidad ninguno quiere arriesgarse a que algo pase, ¿no? Con la cabeza última, y porque es un parto, si bien es cierto, se hace solo, pero el miedo mayor es eso, la retención de la cabeza, que es la última que va a hacer los 4 mecanismos del parto, ¿no? Va a pasar por los distintos segmentos y necesita ciertas condiciones. Necesitas un operador que te ayude para que no se deflexione. Es problemático, y debe la mujer tener varios partos para tener un canal ya preparado para el paso de este feto. ¿Se entendió? Sí, doc, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por ahora no. Bueno, seguimos entonces. Bueno, venimos hablando de que es necesario una institución preparada, que tenga un ambiente quirúrgico adecuado, con un banco de sangre y una infraestructura perinatológica, es decir, tener una neonatología para poder realizar la operación cesárea, ¿sí? La paciente generalmente se presenta con ayuno previo, generalmente es suficiente 6 horas, pero bueno, los anestesiólogos te piden 8 horas, porque al paciente siempre conviene exagerarle un poco para que cumpla, ¿no? Pero la paciente hoy hay que repetirle que no debe olvidar de que también es ayuno no comer caramelos ni masticar chicle, ¿no? Por ahí creen que pueden tomar la medicación. Si es una paciente severa, con cuadros de enfermedad severa, bueno, se le puede dar, no hay problema en darle la medicación con un poquito de agua, pero generalmente es nada por boca, nada. Bien. ¿Cuándo cateterizamos vejiga? Bueno, esto va a depender del cirujano. Generalmente la vejiga es cateterizada para evitar que la vejiga sea lastimada en ciertos casos, como es por ejemplo en los embarazos múltiples, en el parto pelviana, cuando la paciente tiene más de una cesárea. Entonces ahí colocamos la sonda vesical para que podamos tener la vejiga controlada, ¿sí? Para que no la lesionemos, ¿sí?
Por supuesto, la antisepsia de la piel del abdomen se realiza y como vemos, hay que realizarla desde, yo generalmente la realizo, perdón, se me fue, desde el surco submamario hasta, ¿sí?, el pubis, todo el pubis, la vulva, y los muslos hasta las rodillas, ¿sí? Y desde una línea media, ¿sí?, lateral hasta la otra, ¿sí?, debemos hacer una buena asepsia y antisepsia para que luego se coloquen los campos. Y en algunos casos se indica profilaxis antibiótica 45 minutos antes, o cuando el paciente ingresa, a veces se le coloca ya el antibiótico, que se hace de primera línea, si no es alérgica la paciente a la penicilina, con cefalotina 1 gramo cada 6 horas. La anestesia por supuesto es necesaria. La anestesia que se prefiere, ¿sí?, es la anestesia raquídea, ¿sí?, o local. Puse esta posición porque a mí me la realizaron con mi primer hija y es muy, me parece que la paciente está como más relajada. La posición que actualmente se usa es con la paciente sentada, con los pies apoyados sobre una escalerita, pero es muy incómoda porque el paciente debe realizar debe doblarse hacia adelante, flexionar su tórax sobre el abdomen, y eso ocasiona a veces dolor si la paciente tiene contracción. Así que es una posición incómoda, y esta es una posición que la verdad me resultó muy cómoda en el primer embarazo comparado con los otros 2 que tuve, ¿no? Así es que eso queda a criterio del anestesiólogo. Generalmente nosotros los ginecólogos preferimos, obstetras preferimos la anestesia raquídea, la local, tocorregional. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar tranquilamente, poder extraer el feto con tranquilidad y que no le llegue al feto anestesia, porque la anestesia general, por más que uno actúe rápidamente de acuerdo a la técnica, lo mismo, el feto puede nacer deprimido. ¿Y por qué? Porque le llegaron las drogas anestésicas a la circulación, a través de la circulación, a su circulación a través de la placentaria, ¿no? Bien. Y bueno, y la laparotomía, ¿sí?, es la incisión de, no sé quién me hace pregunta, dice, profe. Bueno, ya les digo cómo curamos las cesáreas hoy. La incisión de la pared abdominal, ¿sí?, que realizamos los obstetras son 2. Una es la mediana infraumbilical y la otra es la transversal suprapúbica. Ambas tienen diferencias, las que nosotros nos especializamos y las que hacemos con mayor frecuencia y con mayor frecuencia en realidad, es la transversal suprapúbica, ¿sí?, que es más estética, ¿sí?, y nos especializamos. Necesita de un cirujano experimentado en este tipo de cirugía, ¿sí?, sobre todo porque se contraindica en casos de obesidad, de macrosomía fetal y de sufrimiento fetal agudo. Generalmente se prefiere en estos casos la mediana infraumbilical, pero esta, si bien es cierto que puede permitir una extracción más rápida del feto, también las complicaciones en este tipo de incisión son frecuentes. En cuanto a la técnica quirúrgica que se utiliza es la histerectomía segmentaria transperitoneal, ¿sí?, que llamamos, y luego en donde lo que hacemos es una histerotomía transversal, por eso se llama así, y se la llama, el nombre es Monroker, ¿sí? Bien. Se hace, por supuesto, sobre el segmento. Vamos a ver entonces aquí la incisión transversal suprapúbica. Nosotros la hacemos considerando el borde superior del pubis, 2 centímetros o 2 traveses de dedo por encima, realizamos la incisión transversal suprapúbica. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tengo que ver? Acá. No,
Esto. Bien, acá vemos, ¿cierto? En primer lugar, ¿sí? Cómo se coloca la paciente, ¿sí? Generalmente una vez que hacemos la asepsia y la antisepsia, colocamos los dos campos, un campo para acá hacia arriba, otro campo hacia abajo del pubis para las piernas, en realidad ese colocamos primero, luego el ombligo hacia el tórax, hacia la cabeza, luego colocamos dos campos hacia los costados, dos campos más pequeños, un campo arriba más pequeño y otro abajo también pequeño, que ajustamos con unas pinzas que se llaman, que acá no están, que se llaman backouts, y luego esto el anestesiólogo hace como una carpita para que la paciente no pueda ver cuando incidimos sobre su cuerpo, y por supuesto colocamos compresas, una arriba otra abajo, y procedemos luego, colocamos digamos, el tubo para la aspiración y también el electrocoagulador, y la instrumentadora se coloca del lado del cirujano, ¿sí? Y este es el material más o menos que utilizamos. Acá hay demasiadas pinzas, pero utilizamos algunas de estas, ¿sí? Utilizamos pinzas Kocher, utilizamos delicadas algunas, utilizamos pinzas de mano izquierda, pinza con diente, utilizamos tijeras, la de hilo, la de tejido, utilizamos, estas son ya delicadas largas, ¿no? La doble utilidad para pasar puntos cuando tenemos que liberar adherencias. Bueno, la caja de cesárea siempre está preparada en, por supuesto, un recipiente de acero quirúrgico, ¿no? Y debidamente esterilizada. Acá están los dos tipos de cesárea, transversal suprapúbico, mediana infraumbilical. De nuevo, acá están realizando la incisión transversal suprapúbica. Acá se está liberando, encima, inmediatamente por debajo, está por supuesto el tejido celular subcutáneo, luego la aponeurosis y luego el músculo, ¿sí? Que incidimos en región vertical, separando ambos rectos del abdomen. Una vez que ingresamos a los rectos, vemos el peritoneo parietal, ¿sí? Y digamos, incidimos sobre el peritoneo y ya tenemos el útero, ¿sí? Vamos en búsqueda del segmento inferior, acuérdense que está en el lugar donde el ano gestante es el istmo, entre el cuello y ahí incidimos con la incisión transversal, ¿sí? La de Moon-Rocker, colocamos la valva suprapúbica, hacemos palanca, ¿sí? En la cabeza fetal y lo extraemos. Una vez que los hombros son liberados, nos tomamos de los hombros y el resto del feto sale perfectamente. En el caso de que sea pelviano, utilizamos, ¿sí? Primero la maniobra, primero hacemos la semiología para encontrar el buen pie que le llamamos, que es aquel pie que permita que el feto salga, ¿sí? Con el dorso hacia arriba, y no hacia abajo, ¿sí? El dorso hacia arriba para poder realizar la maniobra de Brach y poder extraerlo, ya lo vamos a ver. Una vez que lo extraemos, le entregamos al neonatólogo, hacemos el corte y el clampeo, y el corte del cordón en forma oportuna. Generalmente esperamos que deje de latir para que prevenir la anemia, ¿sí? Lo ponemos un poquito más abajo de la madre, ¿sí? que la madre, para prevenir la anemia al recién nacido, y cortamos, clampeamos, cortamos y lo entregamos al neonatólogo, que lo lleva para hacerle la reanimación neonatal. Y luego, por supuesto, se lo muestran a la madre. Bien, estas son incisiones transversales suprapúbicas, ¿sí? Cerradas o suturadas con distintas técnicas. Estos son puntos en U, que son más puntos hemostáticos que se realizan en aquellas mujeres que ya tienen cirugías previas y que generalmente son bastante sangrantes. Esta es una incisión que ha sufrido, tiene un queloide, esta ha sufrido un seroma, tiene un seroma acá, otro acá, que son normales por la inflamación. Y acá vemos incisiones medianas infraumbilical, cuando se retraen no son nada estéticas, pero bueno, a veces son necesarias y deben realizarse. Y vemos que
Y vemos que el pronóstico de la cesárea, sí, en cuanto a la mortalidad, es bastante favorable en medios bien especializados, y la morbilidad va a depender de los procesos sépticos de la laparotomía, de la histerotomía, de procesos infecciosos pelvianos, y bueno, de fenómenos de tromboflebitis en el caso de que los pacientes son raros, pero en caso que los pacientes tengan factores de riesgo, ¿no? Y del recién nacido la mortalidad es mayor que en el parto vaginal, pero se debe tener en cuenta las indicaciones que la motivan, por ejemplo, el sufrimiento fetal agudo, la patología fetal o materna preexistente, pero en general en nuestro medio es de muy buen pronóstico, no hay mayores cosas. Y debemos saber que sí puede haber un parto después de cesárea, ¿no? Por supuesto, siempre atentos con una buena conducción del parto vaginal para poder prestar atención a la aparición de complicaciones y por supuesto la realización de una cesárea oportuna en ese caso, pero puede haber parto después de cesárea. Bueno, la técnica de la operación cesárea, el cirujano, el primer ayudante, la instrumentadora, el circulante y el anestesiólogo son los que se encuentran solamente en el quirófano. Aquí estamos haciendo la incisión sobre la piel, la transversal suprapúbica, palpamos el borde superior del pubis, consideramos 2 traveses de dedo por encima y hacemos la incisión, ¿sí? Luego la diéresis plano por plano, dijimos que está el celular subcutáneo, la aponeurosis, los músculos, y podemos entrar, acá se ven los rectos del abdomen, los incidimos verticalmente para separarlos y poder ingresar a la cavidad así de esta manera, ¿no? Ahí están haciendo el corte de la separación de peritoneo parietal, y vemos ahí el útero, ¿no? Buscamos el segmento y hacemos la incisión transversal o de Moon Rocker, ¿ven? De Moon Rocker, para realizar, colocar la suprapúbica, para proteger la vejiga, colocar la mano para hacer la palanca manual, extraer la cabeza fetal, y luego los hombros, y por último la extracción del feto desde los hombros. En el caso de la extracción del feto en pelviana, por supuesto, realizamos más frecuentemente la maniobra de Brach, y la extracción del feto de acuerdo a esa maniobra. Y por supuesto, ¿sí? La mayoría de las veces terminan exitosamente, la mayoría de las veces. Actualmente, ¿no? Actualmente. Bueno, ¿tienen preguntas? Yo tengo una consulta con respecto al tema del periodo intergenésico. ¿Es el periodo intergenésico corto y si es también una condición para una cesárea obligatoria, por ejemplo? Sí, el periodo intergenésico corto es condición para una cesárea. Sobre todo, generalmente tienen que pasar 2 años entre un parto y otro parto, y en la cesárea con más. El periodo intergenésico corto es una indicación de cesárea, así es. ¿Está? Gracias. Bueno, ya les vamos a mandar, ya les mando el link del examen de mañana. Va a comenzar a las 10 horas. Todos van a estar atentos a nuestro llamado. Nos vamos a manejar por, ya voy a poner el link se los voy a pasar por acá y también se los voy a poner en la plataforma. 10 horas está programado el inicio del examen. Por supuesto van a ser llamados de a uno, va a entrar solamente el alumno y bueno, nos vamos a ir llamando así. 10 horas comienza el examen y bueno, ya les voy a mandar el link. Por favor, el que no se vaya a presentar, me puede avisar, les voy a agradecer. Así no vamos llamando y no vamos perdiendo tiempo. El resto tiene que estar atento al examen. ¿Preguntas? Gracias. Por ahora no. Bueno, chao. Buenas noches. Hasta luego, gracias.